Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver los resistores variables. Ya vimos en el vídeo anterior que era eso de los resistores fijos. Bueno, pues en este vídeo toca hablar de los resistores variables. Recordar que un resistor fijo lo que hacía era darnos una cantidad de resistencia con un valor fijo, independientemente de que ese resistor tuviera un rango de valores de resistencia, como vimos que venía marcado por la tolerancia. Independientemente de eso, vamos a recibir siempre un valor fijo, y ese valor nosotros no lo vamos a poder cambiar de ninguna manera. Ya vimos cómo estaban diseñados estos resistores, y nosotros no teníamos la forma de cambiar el valor de la resistencia. En cambio, los resistores variables, como su nombre indica, estos sí que están diseñados de una manera para que nosotros sí que podamos cambiar el valor de la resistencia, y lo podamos hacer nosotros de forma manual o se puede hacer de forma automática, como vemos. Bueno, pues eso es lo que es un resistor variable. Es un resistor que nosotros sí que podemos cambiar el valor de la resistencia. Y tienen dos usos básicos, como vemos aquí, el de dividir el voltaje y el de controlar la corriente. Bueno, esto de dividir el voltaje se conoce como el divisor de voltaje, y según vayamos avanzando en el curso lo vamos a ver y ya vamos a entender qué es esto del divisor de voltaje, así que no os preocupéis. Entonces podemos decir que tenemos dos resistencias variables. Tenemos, como vemos aquí, el potenciómetro y el reóstato. El potenciómetro se emplea para dividir el voltaje y el reóstato se emplea para controlar la corriente. Bueno, pues vamos a empezar por ver el potenciómetro. Aquí a la izquierda os estoy mostrando cómo son estos potenciómetros. Lo que podemos ver aquí es que tienen tres terminales. A ver si lo logro poner bien. Eso es, tres terminales. Realmente ya vimos que los fijos tenían dos terminales. ¿Y estos por qué tienen tres? Bueno, pues que una de estas terminales se emplea para cambiar el valor de la resistencia. Bueno, para que lo veáis mejor, aquí tenemos el símbolo estándar que se emplea para representar el potenciómetro en los diagramas esquemáticos de los circuitos electrónicos. Bueno, pues como podéis ver, se trata de una simple resistencia y aquí tiene una terminal más. Ya os dije que tiene tres terminales. Bueno, pues, ¿qué podemos decir? Que entre la terminal 1 y la terminal 2 tenemos todo el valor de resistencia. Y ya, si nosotros movemos de posición la terminal 3, vamos a obtener valores de resistencia diferente. Es decir, aquí vamos a obtener un valor de resistencia entre la terminal 1 y la terminal 3, y entre la terminal 2 y la terminal 3 vamos a obtener otro valor de resistencia. O lo que es lo mismo, voltajes diferentes entre estas terminales, porque realmente es lo que hace es dividir el voltaje, como os había dicho. Es un divisor de voltaje. Bueno, para que lo veáis mejor, aquí os voy a enseñar cómo están construidos estos potenciómetros internamente. Esto es muy básico porque realmente no es ámbito de este curso, pero sí para que veáis cómo nosotros cambiamos el valor de la resistencia en función de la posición de la terminal 3, como habíamos visto. Bueno, pues ¿qué podemos ver aquí? Aquí tenemos la terminal 1 y la terminal 2. Y entre medio tenemos el material resistivo. Aquí lo tenemos. Bueno, pues aquí tenemos la terminal 3, que está conectada, como vemos, a un rozador, que así es como se llama, como podemos ver aquí. Bueno, pues como su nombre indica, este rozador va rozando el material resistivo. Y ahora voy a quitar todo esto para que lo veáis mejor. Como digo, el rozador simplemente va rozando el material resistivo. En función de su posición vamos a tener más material resistivo o menos material resistivo, es decir, o más resistencia o menos resistencia, en función de la posición, como digo, del rozador. ¿Cómo cambiamos nosotros la posición de este rozador? Bueno, pues lo podemos hacer colocando aquí un tapón y simplemente girar ese tapón, o también lo podemos hacer con un destornillador, como vemos aquí. Bueno, pues así es como nosotros cambiamos el valor de los potenciómetros. Ya hemos visto, simplemente es mover el rozador que está conectado a la terminal 3. Bueno, pues simplemente eso, lo cambiamos o con los dedos, haciendo girar el tapón, como digo, o con un destornillador. Bueno, pues simplemente para que veáis que en función de la posición del rozador vamos a tener más material resistivo o menos material resistivo, lo que es lo mismo, más resistencia o menos resistencia. Vamos a ver ahora el reóstato. Como podemos ver, también tiene tres terminales. Recordad que una de ellas se emplea para cambiar el valor de la resistencia. Bueno, pues aquí podéis ver cuál es el símbolo estándar o los símbolos estándar que se emplean para representar el reóstato en los diagramas esquemáticos. Bueno, pues simplemente se trata de una resistencia, como vemos aquí. También aquí el rectángulo representa una resistencia y simplemente tiene una flecha que les cruza diagonalmente. La flecha simplemente significa que un valor va a cambiar, porque lo podemos encontrar en más dispositivos electrónicos. Entonces nos está indicando que un valor va a cambiar. ¿Y cuál es el valor en este caso? La resistencia. Bueno, pues cuando nosotros veamos simplemente, a ver si lo logro hacer bien la línea. Bueno, pues cuando veamos nosotros simplemente estos símbolos,
vamos a pensar en resistencias variables y no vamos a pensar en reóstato o vamos a pensar en potenciómetro. Simplemente vamos a pensar en como digo, en una resistencia variable. Bueno, aquí tenemos un potenciómetro. Este es el símbolo estándar para el potenciómetro, como habíamos visto antes, cuando hemos visto los potenciómetros. Pero los potenciómetros se pueden configurar de una manera para utilizarlos como reóstatos. Es decir, aquí se ha configurado de una manera para emplearlo como un reóstato. Es decir, se ha conectado la terminal 3 con la terminal 2. También se puede conectar la 3 con la terminal 1. Si lo tenemos de esta manera, como digo, ahora el potenciómetro simplemente se puede utilizar como un reóstato y ahora va a controlar la corriente y no va a dividir el voltaje. Bueno, pues simplemente que lo sepáis que un potenciómetro también se puede configurar de una manera para usarlo como un reóstato. Y ahora vamos a ver cuáles son estos resistores variables más comunes o los más típicos que nos podemos encontrar en las placas electrónicas. Voy a esperar a que se cargue. Vamos a mirar estos de aquí. Estos de aquí, o este de aquí, se emplea para las, como vemos aquí, para las placas de pruebas. Eso de la placa de pruebas voy a hablar en vídeos posteriores, para que veáis qué es eso y también podáis vosotros realizar vuestras pruebas. Bueno, pues como digo, cuando estemos realizando nuestras pruebas, las haremos en una placa de pruebas. Bueno, pues cuando necesitemos un resistor variable, simplemente usaremos este tipo de aquí, que es este potenciómetro. Ya veis el aspecto que tiene. Bueno, pues simplemente eso. ¿Cómo cambiamos nosotros el valor de la resistencia? Bueno, pues moviendo con un destornillador esta parte de aquí. Este de aquí, pues moviendo este deslizante, cambiaremos el valor de la resistencia. Este también con un destornillador. Y este de aquí, como vemos, esto es un tapón, como os decía antes, que lo colocamos aquí, así nos va a ayudar mejor para girar el rozador y obtener valores de resistencia diferentes. Bueno, pues simplemente para que veáis cómo son estos resistores variables. Bueno, pues simplemente que tenemos de diferentes tipos. Pero fijaros que tenemos tres terminales. Aquí tenemos tres, aquí tenemos tres, aquí tenemos tres, aquí tenemos tres, aquí tenemos una y aquí dos, es decir, y aquí las tres que no se ven. Es decir, los fijos tienen dos terminales, pero los variables, como hemos visto, tienen tres, porque una de ellas nos permite cambiar el valor de la resistencia. Bueno, vamos a ver qué es esto de potenciómetros lineales y no lineales o ajustables. ¿Qué es esto? Aquí estamos viendo el potenciómetro. Bueno, pues imaginemos que de aquí a aquí tenemos 100 ohmios y vamos a empezar por los lineales. ¿Qué quiere decir esto de lineales? Bueno, pues lineal quiere decir que la resistencia va a cambiar de forma lineal en función de la posición de la tercera terminal. Eso es lo que quiere decir lineal y ahora voy a explicarlo. Como digo, imaginemos que de aquí a aquí tenemos 100 ohmios. Ahora bien, si colocamos la tercera terminal, esta de aquí, la colocamos aquí a un cuarto de vuelta, pues aquí vamos a obtener 25 ohmios y aquí vamos a obtener 75 ohmios. Ahora bien, si colocamos aquí la tercera terminal, donde está ahora mismo, con este 3, si la colocamos en la mitad, aquí vamos a obtener 50. A ver si lo logro poner un poco mejor, ya sabéis que con el ratón tampoco puedo hacer maravillas. Bueno, pues como digo, aquí vamos a obtener 50 y aquí vamos a obtener 50. Y ya, si lo colocamos aquí, a 3/4 de vuelta, aquí vamos a obtener 25 y aquí vamos a obtener 75. Es decir, ya vemos que los valores de la resistencia están cambiando de forma lineal en función de la posición de la terminal 3. Ya lo habéis visto. Es decir, si tenemos aquí 100 ohmios en total y colocamos a un cuarto de vuelta y aquí ya teníamos 25 y aquí 75. Si lo colocábamos en la mitad teníamos aquí 50 y aquí 50. Y si lo colocábamos aquí a 3/4 teníamos aquí 25 y aquí 75. Bueno, pues eso es lo que son los potenciómetros lineales. Ahora vamos a ver los no lineales o ajustables. ¿Qué quiere decir no lineales? Bueno, pues no lineal quiere decir que el valor de la resistencia ya no cambia de forma lineal en función de la posición de la terminal 3. Vamos a verlo para que lo entendáis. Como antes, aquí tenemos 100 ohmios, ¡yipi! Se me va para el otro lado. Aquí tenemos 100 ohmios en total. Ahora bien, si colocamos la terminal 3 a un cuarto de vuelta, ahora aquí podemos obtener 40 ohmios y aquí 60 ohmios. Aquí son números arbitrarios, como digo. Ahora, ¿qué pasa si lo colocamos en la mitad? Pues que si lo colocamos en la mitad, ahora podemos obtener aquí los 40 y aquí los 60. No me deja escribirlo bien. 60, eso es. Y ahora, si lo tenemos a 3/4 de vuelta, aquí vamos a obtener 10 y aquí vamos a obtener 90.
Entonces, como digo, estos son números arbitrarios. Entonces, como podemos ver, ya la resistencia, o los valores, mejor dicho, de la resistencia, ya no cambian de forma lineal en función de la posición de la terminal 3. Es decir, cuando eran lineales, sí que cambiaban de forma lineal, porque lo teníamos a un cuarto y aquí teníamos 25 y aquí 75. A la mitad teníamos 50 y 50 y a los tres cuartos teníamos aquí los 25 y aquí los 75. Teníamos un control de los valores de la resistencia, pero aquí no, porque aquí ya vemos que a un cuarto de vuelta aquí tenemos 40 y 60, pero que a la mitad, que tendríamos que tener 50 y 50, tenemos 60 y 40, y que luego a tres cuartos aquí tenemos 10 y aquí tenemos 90. Pues como digo, los no lineales ya no controlamos tan bien los valores de la resistencia. Bueno, pues eso es lo que quiere decir potenciómetros lineales y no lineales. Ahora vamos a ver los resistores variables automáticos. Tenemos dos. Vamos a empezar por el termistor. Y estos son los termistores, para que veáis qué aspecto tienen. ¿Qué hacen los termistores? Bueno, los termistores cambian la resistencia en función de la temperatura. Por eso, termistores. ¿Por qué tenemos dos? Como podemos ver aquí. Aquí tenemos NTC y aquí tenemos PTC. ¿Por qué tenemos dos tipos? Bueno, estos son los de coeficiente de temperatura negativo y estos son los de coeficiente de temperatura positivo. ¿Qué diferencias hay? Bueno, pues que en estos, en los negativos, la resistencia disminuye cuando la temperatura aumenta. En cambio, en los positivos, la resistencia aumenta cuando la temperatura aumenta. Esa es la única diferencia. A efectos prácticos nos va a dar igual que esta resistencia disminuya cuando aumenta la temperatura o que esta aumenta la resistencia cuando aumente la temperatura. Nos va a dar igual, porque lo vamos a usar como un sensor y cuando llegue a cierta temperatura vamos a querer que un circuito electrónico haga algo. Bueno, pues simplemente eso. Cuando sepamos nosotros cómo cambia la resistencia en función de un grado de temperatura, bueno, pues cuando llegue a ciertos grados ya vamos a saber que ya está a esa temperatura y vamos a querer que haga algo un circuito electrónico, como digo. Bueno, pues simplemente que los estamos usando como sensores y que veáis que hay una diferencia entre los PTC y los NTC. Los NTC, que son los de coeficiente de temperatura negativo, simplemente la resistencia disminuye cuando aumenta la temperatura. Y en los PTC, que son coeficiente de temperatura positivo, la resistencia aumenta cuando aumenta la temperatura. Vamos a ver cómo son los símbolos estándar que se emplean. Bueno, pues como lo podéis ver aquí tenemos una resistencia y aquí tenemos otra resistencia. Y aquí tenemos una línea horizontal y ya enseguida cruza la resistencia. Ya está. Antes teníamos, recordar, una flecha cruzando. La flecha indicaba que un valor va a variar. Pero aquí no. Aquí simplemente nos está indicando esta línea horizontal que se trata de un termistor. Simplemente eso. Y ya aquí abajo nos está indicando T con el grado. Es decir, que se trata de un termistor. Y encima un PTC. ¿Por qué? Porque aquí pone positivo. Y aquí, que es negativo, nos está indicando que se trata de un NTC. Bueno, pues lo mismo aquí y lo mismo aquí. Y aquí, a la derecha, tenemos otro símbolo estándar que se emplea, que simplemente es la resistencia y le rodea un círculo. Y aquí abajo se coloca la T para indicar que se trata de un termistor. Ya no sabemos si se trata de un PTC o un NTC, porque aquí no lo pone, pero bueno, no nos interesa, ya sabemos que se trata de un termistor. Y ahora vamos a ver el otro resistor variable automático que tenemos. Y ahora este es el de la celda fotoconductora. ¿Cómo funciona esto de la celda fotoconductora? Bueno, pues que la resistencia que tenga este resistor va a variar en función de la intensidad de luz que le llegue. Bueno, pues simplemente eso, el termistor cambiaba en función de la temperatura, este cambia en función de la intensidad de luz. Y aquí os voy a mostrar cuáles son los símbolos estándar que se emplea. Aquí, como podéis ver, se trata de una resistencia y ahora ya tiene una flecha que le cruza diagonal, o sea, que se trata de un resistor, como habíamos visto, pero tiene un círculo para indicar que se trata de una celda fotoconductora y además nos está mostrando esta letra griega que se llama lambda para indicarnos que se trata también de una celda fotoconductora. ¿Por qué? Porque realmente, como depende de la intensidad de luz que le llega, ya sabemos que la luz es una onda realmente, es una onda. Bueno, pues aquí nos lo está indicando con este símbolo. También nos podemos encontrar este de aquí que simplemente se trata de una resistencia y un círculo y ya estas flechas que le señalan al símbolo significa que le está llegando luz. Cuando veamos los dispositivos de los diodos en el siguiente curso vamos a ver que eso se representa con unas flechas hacia afuera indicando que están desprendiendo luz, los diodos LED. Bueno, pues estos están recibiendo luz para decirnos que se trata de una celda fotoconductora. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver los circuitos básicos y vamos a ir avanzando poco a poco en el curso. Hasta luego.